Entramos en comunicación ahora con el querido colega, abogado y docente universitario Alberto Ramos Garviras, que es un gran colaborador de Periodismo Libre. Alberto Ramos Garviras es abogado constitucionalista, experto en derecho medioambiental y agrario. Es crítico de cine también, docente universitario, profesor durante mucho tiempo en la Universidad Libre de Cali, en otras universidades como la Santiago de Cali, etcétera. Doctor en Relaciones Internacionales con énfasis en América Latina y analista político y prolífico autor, escritor de diferentes obras, especialmente en derechos humanos, análisis político e internacional. Bienvenido, profesor Alberto, a Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis Alfonso, por esta invitación para participar en el programa de Periodismo Libre. Bueno, ya ve usted los invitados que hemos tenido, María Bernarda Pavón y Edgar Alberto Velasco, de las luchas sociales y comunitarias tan importantes en nuestro país, y vamos a analizar ahora con usted un asunto de gran importancia también en el campo de la vida social y política de nuestro país, como es el reciente fallo de la Corte Constitucional que increíblemente ha declarado inexequible. Inexequible es inconstitucional o contrario a la Constitución, ¿no? Increíblemente han declarado inexequible, no sé si tenía por aquí la Constitución, yo siempre ando con la Constitución, profesor, el decreto que declaraba la emergencia social y económica, que está en el marco de la Constitución política, ¿no? Y se puede decretar por parte del presidente de la República para momentos en que hay hechos gravísimos sobrevinientes que afectan la vida de la sociedad. Y esto es lo que está ocurriendo en La Guajira. ¿Cómo analiza usted, profesor, esta decisión de la Corte Constitucional? Fue una noticia impactante para quienes conocíamos y teníamos expectativa sobre el mejoramiento de la situación de los indígenas wayú en La Guajira y en general la situación calamitosa por falta de atención en salud, educación, manejo del agua y muchas deficiencias históricas que ha tenido La Guajira, no solamente después de expedir la Constitución, por la desatención de los diferentes gobiernos desde 1991, sino también en el siglo XX, desde comienzos del siglo XX y hasta podemos irnos al siglo XIX. Es decir, es una de las regiones más deprimidas, con el Chocó, Guaviare, Baupés. Por lo tanto, el presidente Petro, que estuvo allí más de una semana gobernando in situ, constató todo lo que los colombianos sabemos y sabíamos sobre La Guajira. Entonces, esa noticia de esa declaratoria de inexequibilidad, o sea, de inaplicabilidad de un decreto de emergencia económica, fue impactante en la misma medida en que es una decisión jurídica infame con la comunidad guajira y también infame con un gobierno que quiere solucionar problemas y no hay tiempo en algunas ocasiones como en esta de estar esperando movimiento de recursos por vías ordinarias ni expedición de nuevas leyes, sino empezar a solucionar, a conjurar la crisis con decretos legislativos. ¿Cómo interpretar esa decisión, profesor Alberto Ramos? A uno no le cabe en la cabeza que después de esa situación que la misma Corte Constitucional advirtió, porque recordemos que hay un llamado que hace la Corte Constitucional en el que declara un estado inconstitucional en La Guajira. ¿Cómo le parece? Y después cuando llega un gobierno a actuar sobre lo que la misma Corte, ahorita entendemos demagógicamente, había alertado sobre lo que pasa en La Guajira, entonces le tumban el decreto.
por todo ese andamiaje del armario jurídico que recibe como legado pues del llamado Estado Social de Derecho el gobierno del presidente Petro y que tiene que cumplir, que es que la Corte cumple un papel allí de validar las declaraciones de cuando los gobiernos decretan la emergencia social y económica. ¿Cómo entender esa contradicción, profesor Alberto Ramos, cuando se cae por su peso que hay un Estado que la misma Corte ha reconocido de sed, de hambruna, y que hay hechos sobrevinientes, como se reclama, ¿no? Para validar este tipo de decretos. Hay hechos sobrevinientes por el fenómeno del Niño, por el cambio climático, que agrava la situación de sed, de hambre y de miseria del pueblo guajiro. Bueno, en su pregunta, que es más que pregunta, un planteamiento, están los elementos para analizar o desglosar esta decisión de la Corte Constitucional, que es realmente absurda, porque va contra la misma Corte Constitucional que en el año 2017 expidió la sentencia 302, producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2016, por una demanda de tutela, y que la sala de revisión y de selección, la sala séptima de revisión de la Corte, validó esa demanda, que era un reclamo similar, o sea, que los guayú están desatendidos, que están muriendo. Por ejemplo, actualmente hay 500.000 personas en estado calamitoso, que no había cobertura en salud ni en educación y que se necesitaba intervenir. En el año 2017 la Corte Constitucional, como usted lo dijo, expidió esta sentencia, y ahora la Corte Constitucional en otra sentencia se va en contra de lo que la Corte había aprobado jurisprudencialmente, y de manera artificiosa y como si fuera una fachada o frontispicio o disimulo, ordena que el Estado puede hacer la solución, puede realizar la solución a toda esta problemática con medidas ordinarias, y que el Congreso legisle a favor de la comunidad para ayudar a la crisis humanitaria. O sea, fingiendo que están dando la mayor instrucción. ¿Quién no sabe que un gobierno tiene que resolver una situación en un departamento deprimido? Pues no lo habían hecho en 32 años ni en los 100 años anteriores. La sentencia del 2017 ordena, y ahora estos niegan y dicen que lo haga el gobierno porque no hay factores sobrevinientes. Voy a explicar esto, que usted también lo enunció. La Procuraduría se fue lanza en ristre, la señora Margarita Cabello, contra la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que ordenó en un decreto, porque no es una facultad extraordinaria que tiene el presidente en Colombia, cualquiera que sea. Otra cosa es que no lo hayan hecho antes. Ordenó que se resolviera esta crisis para llevar a cabo en 90 días con decretos sucesivos, porque el artículo 215 permite hasta 90 días al año para resolver una crisis económica, social y ecológica, o cualquiera de las tres, porque ese artículo 215 tiene 3 estados de excepción, que es lo que la gente no diferencia. Por ejemplo, en el 2009 se declaró un estado de excepción social con lo de las pirámides para resolver la especulación financiera en el mercado extrabancario y el fraude contra todos los que habían aportado. Fue solamente social. Otras emergencias son económicas. En este caso tiene los 3 componentes, porque la Guajira necesita los 3 aspectos. Entonces la Procuraduría dijo, no hay un factor sobreviniente, y para declarar un estado de excepción se necesita que exista algo sobreviniente, o sea, que no existía, que se sobreviene, que viene, que va a amenazar la situación
y legó que no lo había. El gobierno que ha explicado, y usted también lo anunció, el fenómeno del niño venía. El niño, no hay certeza sobre que el niño comience un día exacto de un mes exacto, pero desde marzo se venía analizando y el IDEAN luego dijo que iba a empezar el niño por la época precisamente de julio y que va a ir hasta febrero del 2024. Bueno, esto es sobreviniente, pero al mismo tiempo calzó o empató o coincidió con la mayor crisis climática de la historia de la humanidad, que fue el año 2023 por el calentamiento global. Y la Guajira, tanto Magdalena como el Cesar, son las 3 regiones más calientes de Colombia. Y por lo tanto, lo que se comprobó mundialmente por los científicos del panel de cambio climático es que la temperatura aumentó 1.5 desde el 2015, cuando se expidió el Acuerdo de París, que es la COP21, donde todos los países deberían colaborar para adecuarse al cambio climático. Entonces el año 2023 es el más delicado. Y la Corte Constitucional acepta la teoría de la procuradora, que no es ni ambientalista ni es científica, y que además lo hace para golpear y asfixiar al gobierno con el argumento de que el gobierno quiere reemplazar al Congreso porque ahora no tiene mayoría y que por decreto, para no expedir leyes por el Congreso que no tiene la coalición mayoritaria, y tomar medidas extraordinarias y seguramente abusar del presupuesto, dio a entender. O sea, que la concepción de la indelicadeza y de la corrupción de los gobiernos anteriores, la señora supone que en un estado de emergencia también va a haber una contratación que se pasan los límites de las licitaciones y de los otros medios que tienen las leyes de contratación, porque la emergencia facilita mover recursos. Entonces, contraevidente, si hay fenómeno del niño que comenzó a acusar que significa sequía por el calentamiento del mar Pacífico. Y si hay calentamiento global extremo, porque este calor que llevamos resistiendo, y no estamos en La Guajira, y aquí en el Valle lo tenemos hace más de 3 meses, es el calentamiento global que las autoridades mundiales advertían desde las cumbres mundiales que se adecuaran todos los países al cambio climático, es decir, acciones administrativas para corregir y proteger los ecosistemas, que no se ha hecho y que se han perdido muchos años de la agenda mundial 2015, que va hasta el 2030, coincidió. Y para la Corte eso no es sobreviniente. Entonces, han explicado que lo que pasa es que lo anormal de La Guajira se volvió normal y que la anormalidad normal no da para abusar de los decretos de estado de excepción. O sea, un galimatías jurídico, un sofisma para debilitar al gobierno, asfixiar las medidas que se tomaron e impedir que haya gobernanza sobre el agua, que fundamentalmente es lo que se iba a realizar en primer medida. Entonces, simulando la sentencia de la Corte Constitucional, que es la 383 del 2023, dice que tendrá efectos diferidos todo lo relacionado con el agua durante un año, simulando de que están ayudando, pero es que están desvertebrando los otros decretos, porque al caerse el decreto matriz, o sea, el decreto madre, en un estado de excepción, es el que permite que los otros se mantengan. Entonces van a decir que dicen que van a revisar los otros decretos. Y termino aquí. ¿Cómo así que una norma que da facultades extraordinarias, como el artículo 215, y que aquí con de que sentencia se demoraron 90 días, porque eso fue el 2 de julio, el decreto 1085, los 90 días se los gastaron? ¿Por qué no estudiaron rápido para evitar que todo lo que se hizo en medios de turismo, de salud, de tributarias para solucionar la crisis, la disposición del gobierno con todos sus ministerios, todo se va a truncar y que lo van a revisar uno a uno cuánto tiempo se van a demorar? ¿Qué es esa parsimonia de demorarse 90 días para revisar un decreto? ¿Por qué no lo hicieron en los 2 o 3 semanas inmediatas cuando tienen la facultad
por el conocimiento automático de los decretos de resolver una situación y no dejar que luego todo se desmonte. Efectivamente, gravísimo lo que ha ocurrido. ¿Cree usted entonces, profesor Alberto Ramos, que hay una posición premeditada para afectar el gobierno? ¿Hay una alianza allí con las posiciones de la extrema derecha expresadas por la Procuraduría? ¿Hay una acción contraevidente y que no han temido a la contraevidencia los señores de la Corte Constitucional para afectar al gobierno? Pues no se necesita hilar delgado para observar que esta es una forma de atacar jurídicamente, con la argumentación que exponen en esta sentencia, atacar la gobernanza que el gobierno estaba pretendiendo para resolver la situación de La Guajira. Mire que hay 3 magistrados que hicieron salvamento de voto y ya una magistrada que la veo de excelente comportamiento y de gran claridad, que es, creo que se llama Natalia Ángel, tenía una ponencia favorable para que continuara la emergencia económica, social y ecológica. Y ella tuvo que hacer salvamento de voto con Juan Carlos Cortés, que fue el viceprocurador de Fernando Carrillo, ahora es magistrado de la Corte, y con la señora Pardo, Cristina Pardo. 3 magistrados que dicen todo lo contrario a los 6 que se fueron por el lado de la negativa, favoreciendo a las empresas carboníferas, porque el gobierno tenía una medida básica y era una gobernanza sobre el agua, porque allá no hay gobernabilidad sobre el agua. Es decir, la corporación autónoma Corpo Guajira se ha comportado históricamente como condescendiente con la gran minería. Y se dice que los pozos subterráneos de las aguas o del acuíferos de las aguas subterráneas son a ruego. O sea, que cada que alguien lo pide, la corporación lo va dando. Y hay tantos pozos que deben manejarse mejor para sustituir las aguas superficiales que se han contaminado, porque las aguas superficiales se nutren de la serranía del Perijá y de la Sierra de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, que con sus afluentes nutren el río Ranchería y los otros ríos, pero que han sido captados en un embalse en el sur, ¿sí?, para la gran minería, que es lo que explicó Gonzalo Guillén en un documental, que el río que se robaron, que es el río Ranchería, que no le llega a aguas abajo a los Guayú. Entonces lo que se pretendía era administrar bien el agua y parar las concesiones de explotación de carbón. Hay 15 en curso. La ministra dijo que se iba a suspender la exploración, porque hay otras que ya están en explotación, y controlar de manera, digamos, directa ya por el mismo ministerio esas concesiones que se han hecho para poder que toda la comunidad tenga agua. Allá el hambre no es el gran problema, que lo es que el agua no deja que la agricultura funcione y por lo tanto el hambre es lo que los afecta, y la mortandad de la comunidad es producto de la mala alimentación, porque el agua está o contaminada o no les llega suficiente, habiendo agua, pero es por una relación poder y agua en la administración del agua para la minería sobre la demanda del consumo humano que tienen esta población. Estaríamos en presencia, profesor Alberto Ramos, de una nueva mayoría conservadora, proclive a las actitudes de lawfare, de guerra jurídica contra el gobierno del presidente Petro, en la que incluso estarían participando magistrados liberales que supuestamente hay allí entre quienes votaron contra el decreto. Sí, eso es una especie de lawfare disimulado, o sea, que contribuye al golpe blando. Es que la gente dice que creen que un golpe blando es
alguna acción para tumbar el gobierno. No es una acción, ese es el golpe de Estado fuerte, tradicional de América Latina, como en el caso chileno, que es con toma militar y derrocando al presidente, asesinándolo inclusive, y destruyendo el palacio y tomándose las instituciones. No, los golpes blandos son paso a paso, poco a poco, debilitando a un gobierno para dejarlo sin prestigio, para acabarle las bases institucionales para que no funcione. Es asfixiar al gobierno poco a poco. Y se hace desde los medios de comunicación, ¿sí? Se hace desde los partidos políticos, se hace desde los órganos de control y se hace desde la justicia misma. Mire que los órganos de control, si usted revisa la sentencia 302 del 2017, está allí ordenado que la Defensoría del Pueblo le haga un seguimiento a esa sentencia. Y pasó todo el gobierno de Iván Duque, porque la sentencia es del 2017, dentro de la época del gobierno de Santos, pasó todo el gobierno y no hicieron nada las instituciones que la sentencia ordena solucionen el problema en la Guajira. Y que la, ¿cómo se dice? La Defensoría del Pueblo haría ese seguimiento. Y hay que ver en la audiencia, esta que se dio hace un mes ante la Corte, donde la Corte estaba estudiando la viabilidad para la exequibilidad del decreto 1085, al defensor del pueblo, el señor Camargo, diciendo que no procedía porque los mecanismos ordinarios podrían darle la facultad al presidente para resolver todo con el aparato administrativo que tiene. Resulta que en esta sentencia le están diciendo a la Defensoría que, además tomando otra sentencia de la Corte misma, la 466 del 2016, sobre la alimentación de los guajiros, y la sentencia del Tribunal Superior de Riohacha y las medidas cautelares que tomó en ese momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaba ordenando que vigilara la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y no vigilaron nada. Y ahora son los que se oponen. Entonces, es un absurdo que dentro de un Estado de Derecho no se cumplan las disposiciones jurisprudenciales cuando la jurisprudencia, porque la sentencia es jurisprudencia, la jurisprudencia es fuente del derecho de igual categoría a una ley. En Estados Unidos las sentencias tienen más importancia, que es lo que se llama el common law, ¿sí? Que es el derecho surgido de los jueces por sentencias. Lo mismo en Inglaterra o en Australia o en Sudáfrica. En Colombia está comenzando a reconocerse el valor de las sentencias, pero estas sentencias, y son dos de la Corte Constitucional, que la misma Corte dice que no, y que se había declarado un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución no funciona para esa región. Estado de cosas inconstitucional que deben mejorarse con planes de acción del gobierno, y se entiende los gobiernos subsiguientes, o sea, que lo hiciera Santos en lo que le quedaba hasta el 2018 y que lo hiciera el siguiente o quien ganare. Y ganó Duque. Y tampoco se hizo nada. Entonces, me parece que puedo mirar aquí, por ejemplo, el resuelve de esa sentencia, ¿sí? La decisión que habla de la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas de una etnia indígena causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales del 2017, que configura un estado de cosas inconstitucional que debe ser superada de manera coordinada y articulada por todas las entidades del Estado. Y ahora entonces dicen como gran cosa a esta corte, los 6 de lawfare, dicen, aconsejamos o instruimos que el gobierno tome medidas ordinarias para resolver la crisis y que el Congreso empiece a legislar. Un Congreso que está en modo bloqueo. O sea, están taponando la solución para una región, politizando una decisión judicial. Indudablemente, y como usted muy bien lo explica, profesor,
está en desarrollo el golpe blando y la lawfare. Está clarísimo, excelente la explicación conceptual que usted hace sobre lo que es el golpe blando y la lawfare. Y nos deja clarísimo que están en desarrollo de eso, porque es inexplicable que incluso con magistrados disque de estirpe liberal, que todos los conocemos y algunos estudiaron en las universidades en las que hemos dado clase, profesor, usted sabe quiénes son, hayan votado en forma tan contraevidente contra los derechos más elementales del pueblo guajiro. Es increíble. Y como lo decimos en el trino que hemos puesto varias veces a lo largo de esta entrevista, es una actitud infame que solo demuestra la actitud santanderista de burócratas que están empotrados en estas cortes. Por acá, el estimado jurista y defensor de derechos humanos, Dícter Zúñiga, nos pregunta, importante aclarar qué pasa con las medidas adoptadas en vigencia del Estatuto de Emergencia. Profesor, su respuesta Pues, para el doctor Dícter Zúñiga. A ver, para el doctor Dícter Zúñiga, ilustre abogado, unilibrista y comentarista excelso del Canal 2, le digo lo siguiente. Estos decretos que dependen del decreto matriz, pues quedan sin validez, aunque la Corte está diciendo que va a revisarlos. ¿Pero qué les va a revisar si se murió el decreto madre? Lo declararon inexequible. O sea, tumbaron todas las soluciones que se habían planteado. Es increíble. Bueno, y yo quisiera agregar lo siguiente. La jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿Ya? De allí nacen derechos. Como la ley es una fuente del derecho y hay que acatarla. Para no citar las otras fuentes, la Constitución, la doctrina, etcétera, los principios generales, etcétera. ¿Por qué si esa sentencia y la 466 y esta del 2017 son fuentes del derecho y que no cumplió el gobierno Duque, entonces, y ahora le taponan el decreto 1085 de la emergencia y lo dejan desarmado al presidente, tomar esa sentencia del 2017 que la misma Corte señala que debe hacerse por parte de todos los ministerios competentes, por parte de la gobernación de La Guajira, por parte de la Corporación Autónoma, de las alcaldías de Manaure, Riohacha, Uribia y otras, por parte de la gestión del riesgo de bienestar familiar, lo dicen en el 2017. ¿Por qué no tomarlo ahora y arrancar con un plan de, puede ser inclusive con memorandos, con resoluciones, con decretos, para hacer cumplir la sentencia, decirle a la misma Corte, mire, ustedes también incumplieron porque no hicieron los desacatos a las autoridades de la administración de Duque. Y ahora taponan aquí. Entonces vamos a cumplir la del 2017 mientras que se resuelve esta situación jurídica. Y es hacer cumplir la misma decisión de la Corte Constitucional con actos administrativos, porque ellos decían que todas las entidades deberían actuar. Mire usted, profesor Mena, Luis Alfonso Mena, en él resuelve, dice la Corte Constitucional en la sentencia 302, resuelve tutelar los derechos fundamentales de la salud, el agua potable, la alimentación, la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo guayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Dice que el incumplimiento está claro de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas para resolver, o sea, lo que no hizo Santos, ni Gaviria, ni Uribe, ni Samper, ni Pastrana, para hablar solo después de la Constitución. Entonces dice, frente a esta evidencia hay un estado de cosas inconstitucional y ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, que así se llamaba el Ministerio de Ambiente en la época de Uribe, ordena al Ministerio de Agricultura, al Departamento Administrativo de Prosperidad Social, al Instituto de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, al Departamento de La Guajira, a los municipios de La Guajira, que cumplan con los objetivos mínimos constitucionales señalados en el punto resolutivo cuarto, de acuerdo con
las competencias legales y constitucionales. Ordena entonces, aquí me adelanto un poco, que la Defensoría del Pueblo, ahí está la maravilla de ese señor Camargo, ¿sí? Que la Defensoría del Pueblo, él no era el defensor del pueblo en el 2017, pero él es el representante de la institución, que no hizo nada en los 6 años siguientes, que podría ser ahora, y tapona, ordena a la Defensoría del Pueblo que realice el seguimiento y acompañamiento permanente en la construcción de una política para los planes que formula la sentencia para resolver la situación de La Guajira. Y ellos, como Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, son los que le pidieron a esta corte o hicieron el trabajo del lawfare, que también viene del Ministerio Público, para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto que iba a resolver algo que es estado de cosas inconstitucional. Quiere decir que la Constitución no ha funcionado para La Guajira nunca. Y por lo tanto tampoco ha funcionado el Estado de Derecho que se configura, conceptúa en la Carta Política. Está clarísimo, profesor, todo el entramado. Están todos estos órganos en poder de los emisarios de las clases dirigentes de acuerdo para empantanar y para entorpecer la gestión del gobierno, y seguramente seguirán oponiéndose a todas las normas que sigue pidiendo el gobierno nacional vía ejecutiva. O sea, lo están torpedeando vía legislativa y lo están torpedeando vía legislativa. ¿Y cuál es el imaginario que se riega en la comunidad, en el pueblo? El gobierno no hace nada. Ese es el imaginario. Imagínese usted la magnitud de lo que está ocurriendo. Lawfare, golpe blando de las élites contra el gobierno del cambio. Es el efecto que quieren crear para que las bases de apoyo, los simpatizantes se desencanten, porque no van a entender toda esta tramitología y este enmarañamiento jurídico. Mire, con el profesor Juan Carlos Lozano Cuervo, con quien he trabajado temas en diferentes momentos, temas académicos, y él perteneció al Centro de Pensamiento, analizamos, no este caso, sino hace unos meses analizamos las sentencias que reconocen derechos sociales y que no se han cumplido, porque así como esta, hay muchas que no se han cumplido, quedan como sentencias. Y una forma de gobernar un presidente que llega, ya estamos hablando de las sentencias de la Corte en 30 años, las incumplidas, porque es que el Estado de Derecho no funciona desde las normas, digamos, sustantivas. El derecho objetivado o positivado, o sea, el derecho escrito, codificado, no funciona. Y las sentencias, derecho positivo. Derecho positivo. Y las sentencias que han surgido por justicia constitucional de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, resolviendo derechos sociales, que es lo que tampoco se ha cumplido en Colombia, los derechos sociales de la Constitución del 91, tienen que hacerse cumplir. Entonces, este sería el momento piloto para que el gobierno haga cumplir esta sentencia del 2017 y comience a gobernar mientras que el Congreso cambia de actitud, porque están taponando para crear lo que se llama una muerte forzada, porque en el Perú se llama, en el Ecuador, perdón, se llama muerte cruzada, y en el Perú se llama incapacidad moral, para acabar con los presidentes, ¿sí? Y aquí hay una muerte forzada, en el sentido de que no quieren legislar, se cruzan de manos el Congreso para que los proyectos sociales no se apliquen, para que no salga la reforma de la salud, la reforma de la agricultura, la reforma de los servicios públicos, la reforma laboral y la reforma pensional. Entonces, tomar las sentencias que tienen componentes de estos temas y hacerlos cumplir con decretos ordinarios, con memorandos, oficiar a todos y poner a la Corte a trabajar para que se produzcan los desacatos contra todas las autoridades y los disciplinarios contra los que no cumplen. O sea, para mover el aparato del Estado con las sentencias mismas, sin Congreso. Y ya veíamos cómo, profesor Alberto Ramos, también el decreto de intervención en la CREC, en la Comisión de Energía, para solucionar o para buscar solución a esos gravísimos incrementos de la energía, de la prestación del servicio de energía pública, también fue declarado, fue tumbado por el Consejo de Estado. Es decir, todos los organismos
del ámbito jurídico, lo que Althusser denominaba la superestructura, en la que está también todo el armario, el armatoste jurídico, actuando contra el gobierno del cambio. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre, por darnos sus luces, muy importantes sus planteamientos y sobre todo la claridad extraordinaria que ha hecho en relación con lo que es el golpe blando y la lawfare que está en marcha en este entramado de quienes están al frente de las instituciones de los llamados organismos de control y jurídicos amangualados con otros elementos del Estado. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, profesor Mena. Hasta luego. Y a todos los las importantes luces que nos daba el profesor Alberto Ramos Garviras en materia constitucional.